Okay, session 4, creation versus evolution. Muy bien, vamos a la sesión número 5, creación versus evolución. Of course, this is something that comes up often, Por supuesto, esto es algo que con frecuencia se presenta and people believe in evolution, and they use that as a proof to say God doesn't exist because evolution proves that God is not the creator, that there's no creation. Muchas personas utilizan la evolución para decir, bueno, debido a la evolución no hubo un creador y por eso Dios no existe. Now it is possible to actually make a scientific argument Es posible tener un argumento científico against evolution. en contra de la evolución. Evolution is a theory La evolución es una teoría that has never been completely proven. que nunca ha sido completamente probada. It has a lot of support Tiene mucho apoyo by many scientists, por muchos científicos, but it remains on the level of a theory. pero aún continúa siendo una teoría. It has not become a scientific law. No ha sido una ley científica. So let's talk now about 6 scientific arguments against evolution. Vamos a ver 6 argumentos científicos contra la evolución. Human conscious thought. El pensamiento consciente del ser humano. You know, I love this quote. I am conscious that I have no explanation why I'm conscious. Thomas Huxley. Me encanta esto que dijo Thomas Huxley. Soy consciente de que no tengo ninguna explicación de por qué soy consciente. This concept of that human beings, man has that no other animal has, Y este concepto del ser humano que ningún otro animal tiene, consciousness, lo que es la conciencia, has been a problem for philosophers to explain for thousands of years. ha sido un problema por miles de años de los filósofos. How do we explain it? ¿Cómo podemos explicar eso? Not only am I aware of the surroundings around me, am I aware that I'm alive, No solamente es el hecho de que yo estoy al tanto de lo que me rodea, de que yo estoy al tanto de que estoy vivo, but I'm aware that I'm aware. pero estoy al tanto de que estoy al tanto. I'm conscious that I'm conscious. Estoy consciente de que soy consciente. I'm aware that I'm self-aware. Estoy al tanto de que estoy al tanto. Where does that ability come from? ¿De dónde viene esa habilidad? That ability to have conscious thought. Esa habilidad de tener pensamientos conscientes. Many atheists seem to be content with having no explanation, just like they seem to be content to have no explanation for the origin of the universe. Muchos ateos como que se sienten como que no tienen ninguna respuesta para eso. They're content to have Ellos no están contentos explanation. de no tener ninguna explicación acerca de esto, como así están de contentos de no tener una explicación para el universo. You know, there's an expectation that we should believe that their theories that have no explanation for things like this should be taken seriously. Y ellos como que tienen una expectativa de que su explicación, que no tienen en realidad, debe ser aceptada por las demás personas de lo que ellos explican. But we have an explanation, Pero nosotros sí tenemos una explicación, but our explanation is thought to be less logical than no explanation at all. pero nuestra explicación, a su punto de vista, parece que es menos lógica que la falta de explicación que ellos tienen. One atheist, Sam Harris, maybe you've heard of him. Un ateo, Sam Harris, creo que quizás algunos hayan escuchado de él, He's one of the new atheists. es uno de los nuevos ateos. He wrote in an essay called Free Will Él escribió en un ensayo llamado Libre Albedrío, and this is his explanation of consciousness. y esto es la definición de conciencia que él hizo. Thoughts and intentions emerge from background causes. Thoughts and intentions emerge from background causes Los pensamientos y las intenciones emergen de las causas de trasfondos
of which we are unaware, de las que nosotros no estamos al tanto and over which we exert no conscious control. y por las cuales nosotros no tenemos ningún control consciente. So again, rather than having an explanation or a cause for consciousness, Así que nuevamente, en vez de tener una explicación o una causa a la conciencia, they have none. no tienen. Harris is essentially admitting that we just don't understand consciousness. Y él, ateo, estaba simplemente diciendo que no tenemos la conciencia. Because it's much easier for them to say that we can't understand consciousness than to say God exists and God created us with that consciousness. Para ellos es más fácil explicar que no tenemos conciencia en vez de decir que hay un Dios que nos creó con conciencia. But doesn't it stand to reason that if we as human beings are conscious, okay, isn't it reasonable to say that Pero we no as es human beings are razonable conscious que nosotros, podríamos decir que nosotros como seres humanos conscientes and no other animals on the planet are, y entendiendo que no hay ningún animal en el planeta que sea consciente, there's got to be an explanation for that. entonces debe haber una explicación para eso. The explanation in Scripture is La explicación de las Escrituras es that God created us de que Dios nos creó in His own image. a su imagen. We're the only creation on the planet or in the creation that's created in His own image. Nosotros somos la única creación en el planeta que fuimos creados a imagen de Dios. So, because then that means we have conscious thought Entonces, eso significa que tenemos pensamientos conscientes, because He has conscious thought. porque Él tiene pensamientos conscientes. Well, and again, we go back to that same argument. What purpose would evolution have to evolve conscious thought? Entonces, nuevamente, es como, ¿qué razón tendría la evolución para evolucionar lo que es el pensamiento consciente? How does being conscious or being aware ¿Cómo el hecho de ser conscientes o estar al tanto make you more equipped to survive? nos equiparía a nosotros a sobrevivir de mejor manera? Is it necessary? ¿Es necesario? No, only instinct is necessary. No, para sobrevivir solamente se necesita el instinto. And it can be argued that instinct is more effective, more efficient. Y uno pudiera discutir o decir que el instinto es más eficiente for survival of the fittest. para lo que es la sobrevivencia del más apto. That is the driving force of evolution. Eso es lo que es la fuerza motriz de la evolución. So the very existence of conscious thought Así que la misma existencia de los pensamientos conscientes is something that the burden of proof is on the atheist to explain the existence of conscious thought. que explica la existencia del pensamiento consciente. Okay, in this one, just so we can save time, you can reference the Bible verses later. En esta, para que podamos ahorrar algo de tiempo, ustedes pueden hacer referencia a los versículos más tarde. But so we won't look at the scriptures during this session. No vamos a estar revisando los versículos durante esta sesión. Okay, number 2. Número 2. I think it actually is on there in Spanish, so I think it should be easy to translate because it's actually on the page. Irreducible complexity. El número 2, la definición está dentro del propio texto, así que no debe haber mucho dilema en interpretarlo. You want me to read it? Yeah, it's right there. Dice, complejidad irreducible es un término usado para describir una característica de ciertos sistemas complejos que necesitan que todos sus componentes individuales estén en su lugar para poder funcionar. En otras palabras, es imposible reducir la complejidad o simplificar este sistema eliminando algunos de sus componentes y aún así mantener su funcionalidad. Okay, so this idea is Así que la idea aquí es that, and we touched on this earlier,
Y tocamos un poco de esto hace unos minutos, hace unas horas, that everything in the universe de que todo en el universo is complex. es complejo. And it's impossible even to take the one cell, as we talked about. Y es imposible, Impossible. es imposible, por lo menos tomar una célula To reduce it down to something simple. para reducirlo aún más allá, algo más simple. Even the most simple cell, one cell, Aún los organismos unicelulares, cannot, once you look at it, there's just more. You find the more you look, the deeper you go, the more complexity you find. a medida que tú profundizas en la exploración de estos organismos, te das cuenta que hay más complejidad, Right? ¿correcto? So the idea is this. Así que la idea detrás de esto es, An example. vamos a darle un ejemplo mejor. Blood clotting. Coagulamiento de sangre. Exacto. When that happens, is that the right word? Yeah, it is. When that happens, Cuando eso ocurre, your body has to adapt immediately to a situation. tu cuerpo tiene que adaptarse rápidamente a una situación. So you get cut. Así que te cortas. You realize that our bodies are high pressurized inside. A heart pumps the blood through our circulation system. Si nos damos cuenta, nuestros organismos están altamente presurizados, o sea que la sangre corre a una alta presión dentro de nuestro The organismo. blood isn't just flowing through, it's going through quickly. It's No solamente la sangre pressurized. fluye dentro de nosotros, sino que fluye rápidamente y es bombeada a alta velocidad, So if alta presión. I cut David, Así que si yo corto a David, why doesn't the blood just spurt out and why doesn't he just die? ¿por qué no es que la sangre comienza a salpicar por todos lados y él se muere? Because his blood clots. That's Porque why. su sangre se coagula. Now, if blood clotting was something that had to be evolved, Si la coagulación de la sangre es algo que tuviera que evolucionar, then how long the species would have died out before they could evolve beyond that? las especies hubieran perecido antes de que pudieran evolucionar a esa etapa. Now, let me give you another example. Ahora permítame darles otro ejemplo. The giraffe. Las jirafas. A giraffe, you know how a giraffe has a really long neck, jirafa. Como sabemos, las jirafas tienen un cuello bastante largo. Now, when the giraffe puts his head down to drink water, Cuando la jirafa se inclina para tomar agua, why all the blood runs to his brain, just like it does with anything, with us. al igual que nosotros, toda la sangre entonces se concentra en su cabeza. So you have all of this blood flowing from the giraffe all the way down to the giraffe's brain. Así que tienes toda esta sangre fluyendo hacia la cabeza de la jirafa mientras está inclinada tomando agua. Why doesn't his brain explode? Why doesn't it kill him? ¿Por qué no es que se muere en esta etapa, en este momento? ¿Por qué no es que explota su cabeza? Because he has a mechanism in which protects his brain, a membrane in which the blood is recirculated and it doesn't go into the brain. Porque las jirafas también tienen una membrana o parte de su organismo, cuenta con defensas para que en estas ocasiones pues, no explote su cabeza cuando la sangre está fluyendo hacia el cerebro. If species evolve, Si las especies evolucionan, they have to slowly evolve. tienen que evolucionar lentamente. And so the species, at what point would the species die because of that problem? Así que, ¿a qué punto perecerían las especies por Murió. causa de ese problema? Right. So if evolution's true, Si la evolución es cierta, entonces, how do we explain these kinds of complex mechanisms? ¿cómo explicamos estos mecanismos complejos? Another example is the human eye. Otro ejemplo es el ojo humano. The human eye El ojo humano is the most complex thing probably in the universe. es la cosa más compleja probablemente en todo el universo. And it relies on so many different complex parts and mechanisms and chemical reactions Y se basa en tantos mecanismos complejos y reacciones químicas sumamente complejas and without every single one of those things working exactly and precisely right, que si alguno de esos pequeños componentes no están funcionando de la forma precisa y correcta, you can't see. no puedes ver. You're blind. Eres ciego. Now, at what point if species have to evolve, they have to be able to see in order to survive.
Entonces, ¿en qué punto, si las especies tienen que ver para poder sobrevivir? And you say, well, a bat doesn't need to see to survive. What? A bat, moriego, or what? Murciélago. Murciego, Murciélago. doesn't need to see to survive. But a bat Pero un murciélago, si pensamos, has other highly developed senses. tiene otros sentidos que se han desarrollado más altamente. Developed sense of hearing. El sentido del oído. So, how can, if evolution is true, Si la evolución es cierta, all of these complex systems and mechanisms that are necessary for survival, todos estos sistemas y mecanismos que son necesarios para la supervivencia they can't evolve over millions of years, no pueden evolucionar en un lapso de millones de años. or the species dies. O la especie perece. If the species dies, Si la especie perece, evolution can't continue. la evolución no puede continuar. If there's no species, no genes to continue. Si no hay genes para continuar, So now, and you even take the most simple form, the protein. si puedes tomar la forma más simple, que es una proteína, Protein is the building blocks of life, right? son se dice que son los building blocks, bloques de construcción de la vida. Even that simple protein Aún esa proteína simple is a mixture of chemical reactions that is extremely complex. es una mezcla de reacciones químicas que son altamente complejas. So not only does irreducible complexity No solamente la complejidad irreducible create a real problem for evolution, no solamente crea este concepto otro problema para la evolución, but it also proves that there's a designer, pero también comprueba de que hay un diseñador. because only a designer could come up with all of and design all of that complexity. Porque solamente un diseñador pudo haber formulado toda esta complejidad. I mean, things had to begin complex. Las cosas debieron comenzar complejas, They had to be created debieron complex, haber sido creadas complejas or they wouldn't have survived. o no hubieran sobrevivido. Okay, so that's the first one. The second one, oh, no, we already did that. Okay. Are we on one or two? Number three, perfect, three. Yeah. Life does not come from non-life. Número 3, la vida no viene de no vida. Now, doesn't that seem obvious? ¿No parece esto obvio? Life doesn't come from non-life. La vida no proviene de lo que no es vida. Well, the evolutionist believes that it does. Bueno, los evolucionistas piensan que es así. The evolutionary theory, Darwin's theory of evolution, La teoría de evolución de Darwin piensa basically teaches o básicamente enseña that millions of years ago, que millones de años atrás or billions of years ago, o miles de millones de años atrás, when the earth had a shallow pool of water, was covered by a shallow pool of water, cuando la tierra estaba cubierta por una capa delgada de agua, there were lightning struck just at the right moment, hubo un trueno, una descarga eléctrica en el momento exacto, hit the water, chocó con el agua and organisms began to come alive. y los organismos comenzaron a cobrar vida. But the conditions had to be perfect. Pero las condiciones debieron ser perfectas. The temperature had to be perfect. La temperatura debió ser perfecta. The lightning had to strike exactly in the right, perfect place Ese relámpago tuvo que haber hecho colisión en el lugar exacto to create the right amount of heat. para crear la cantidad de calor suficiente. And then suddenly chemicals became life. Y luego, de la nada, los químicos se convierten en vida. And they became single cell amoebas. Y comienzan a ser pues amebas unicelulares. And over millions of years, they began to develop into fish. Y en millones de años se comienzan a convertir en peces. And millions of years after that, they began to crawl out of the water. Y luego miles de millones de años después comienzan a arrastrarse fuera del agua. And then they slowly evolved and became what we are today. Y lentamente evolucionaron a convertirse en lo que somos hoy en día. Now, that is not anything that we see in reality all around us. Eso no es nada cercano a la realidad de lo que vemos alrededor de nosotros. Life coming from non-life. La vida proveniendo de lo que no es vida. Life produces life. La vida produce vida. So, hundreds of years ago, Cientos de años atrás, people believed that when you leave meat out,
Las personas pensaban que cuando tú dejabas la carne al aire libre, the meat produced flies. que la carne producía moscas. Like the meat actually created flies overnight. Que de la propia carne creaba estas moscas, Now- se quedaba afuera en la noche. Now, this was a theory that was in existence when Darwin wrote his theory of evolution. Ahora, esta era una teoría que estaba en existencia cuando Darwin también escribió su teoría de la evolución. Now, we know that the flies don't come from the meat. The flies come in and feed on the meat. Nosotros sabemos que las moscas no salen de la carne, sino que vienen y se posan sobre la carne. But people believe that the meat spontaneously generated flies overnight. Pero las personas pensaban en esos momentos que espontáneamente la carne generaba estas moscas. Scientists. Científicos. It was a scientific theory Era una teoría científica that meat generated flies overnight. que la carne generaba moscas Spontaneous generation. espontáneamente. That's the name of it. Spontaneous generation. Es la teoría de la generación espontánea. Until 1859, Hasta que en el 1859, it was until 1859 era el 1859, before that theory was disproved by Louis Pasteur. antes de que Louis Pasteur desafiara esta teoría. So, this was the theory that was prevalent and it was largely believed when Darwin wrote his theory of. Esta era la teoría que era prevalente y que era ampliamente creída antes de que Darwin, o en el momento que Darwin escribió su So, teoría. from Darwin's perspective, Así que de la perspectiva de Darwin, life could come from non-life. la vida podía proceder de lo que no era vida. But now we know that's not true. Ahora ya ustedes saben que eso no es cierto. And it seems to be quite obvious that it's not true. Y parece ser bastante obvio de que no es cierto. All right, number 4. Número 4, The existence of sex, la existencia del sexo, and that basically gender. o más orientado al género. And the idea, the good old question, what came first, the chicken or the egg? Y entonces ahí venimos a esta pregunta tradicional que qué vino primero, si el huevo o la gallina. I mean, I think that we know that the obvious answer is the chicken came first. Nosotros sabemos que obviamente la respuesta es que la gallina vino primero, But evolution would state, well, the egg came first. pero la evolución diría que el huevo vino primero, The egg produced the chicken. que el huevo produjo la gallina Through this evolutionary a process. través de este proceso evolutivo. Number 5, Número 5, the existence of information. la existencia de información. Now, this is the same idea, the same concept of complexity. Esta es la misma idea o el mismo principio que la complejidad. Everything has information. Todo contiene información. Every cell, everything has information. Cada célula. Y la verdad es que todo contiene información. Information is fundamental. La información es fundamental. A lack of information doesn't produce information. Una falta o una carencia de información no produce más información. The information that's necessary for anything to exist, La información necesaria para que cualquier cosa exista, formulas and all the chemical reactions and combinations, requires complex information. todas las asociaciones y combinaciones y reacciones químicas necesitan una información. If there's no creator, if there's no designer, if there's no source of information, Y si no hay un diseñador, un creador o una fuente de esa información, then how does that information come into existence? ¿cómo es que esa información viene a la existencia? You know, and again, I go back to the idea of the cell. Y luego nuevamente voy a ir a la idea esta de la célula. Inside a cell, Dentro de una célula there are complex reactions and formulas that depend on exact measurements of chemicals. Dentro de una célula ocurren una serie de reacciones complejas que requieren la aportación exacta de ciertos químicos. Exacto. And chemical reactions and processes that are mathematically complex. Y son procesos
químicos altamente complejas, aún a nivel matemático. And without those things, the cell doesn't survive. Y aún, perdón, y sin este nivel de complejidad, la célula no sobrevive. How could those first cells that began to come into life have that level of complex information? ¿Cómo es que las primeras células entonces obtuvieron de la nada ese nivel de complejidad de información? The more microscopes become more powerful, A medida que los microscopios se hacen más potentes, the more we see, things keep getting more and more complex. You get down to smaller levels, and there's just more and more complexity. a medida que la ciencia va avanzando y que estos estudios van avanzando, podemos llegar más a fondo, pero entre más a fondo llegamos, descubrimos más complejidad. And the complexity is not just more parts, it's chemical reactions and formulas, math, complex math that has to happen on that level in order for anything to exist. Y no se trata de encontrar más organismos, sino de poder definir esas reacciones químicas de un nivel más profundo, más complejo. So, naturalism states that there's just this randomness. These things could happen just through millions and millions of years. El naturalismo establece que hay una aleatoriedad, o es aleatorio, de donde surge la vida a través de miles de años. What are the chances ¿Cuáles son las probabilidades? that just random, an unguided randomness Que un hecho aleatorio sin guía would produzca this kind of order, este tipo de orden, this kind of complex math, este tipo de matemática compleja, these kinds of formulas, este tipo de fórmulas, without there being a designer who is the producer of that information. sin que haya un diseñador que sea el que produzca ese tipo de información. Okay, number 6. Número 6. Species to species evolution has never been proven. La evolución de una especie a otra nunca ha sido probada. Now, there's two kinds of evolution. Ahora, existen dos tipos de evolución. There's microevolution Hay microevolución and there's y macroevolution. hay macroevolución. Microevolution is something that we all believe, La microevolución es algo en lo que todos creemos and it happens within the same species, y ocurre dentro de la misma especie, and it's adaptation, que se resume en adaptación, either gaining or losing traits. que es ganar rasgos. So, at one point, all of humanity had a skin color like David's, or maybe a little bit lighter. En un punto, tal vez la humanidad tuvo un tono de piel como el de David, But as people began to scatter after the Tower of Babel, pero a medida que la humanidad se fue dispersando de la Torre de Babel, my ancestors moved way north up into a place where it's cold and there's a lot of snow. los ancestros del pastor Todd se movieron hacia el norte, a lugares más fríos, donde había menos sol. So I lost melanin, so that's why I'm colorless, because I have no melanin, Y or very little melanin. y en esa instancia, los ancestros del pastor Todd fueron perdiendo melanina, That's an adaptation. que es un proceso de adaptación. That's an example of microevolution. Es un ejemplo de microevolución. Other people went farther south into Africa and got darker skin. Their skin became darker. Algunos se movieron un poco más hacia el sur, a las sabanas de África, y fueron aún más oscuros. And developed more melanin. Y desarrollaron más melanina. That's microevolution. That's an adaptation. Eso es microevolución, eso es adaptación. And we believe that. Creemos en eso. That's been proven. Eso ha sido comprobado. So you can say to someone, I actually agree with evolution. I agree with microevolution. Así que en realidad tú le puedes decir a alguien que estás de acuerdo con la evolución a un nivel micro. But macroevolution is species to species evolution. Pero la macroevolución habla de especie a especie. Species evolving from very simple organisms all the way up to very complex organisms over millions of years. Los organismos evolucionando o desarrollándose desde pequeños organismos sencillos a organismos mucho más complejos con millones de años, a través de millones de años. There's no proof, and we're going to talk about this in a minute, in the
fossil record or anywhere of this kind of evolution. Y no hay ninguna prueba en los récords fósiles de este tipo de evolución. And we have to ask the question, if this type of evolution is true, why is there no living examples of intermediary species? Y si nos preguntamos si este modelo de evolución es cierto, ¿por qué no hay ningún ejemplo de especies intermediarias o intermedias? You would think that if there's all these different kinds of species that are on an evolutionary track, Si tú crees que hay una trayectoria evolutiva y están todas estas especies, you would think that some species somewhere would be in an intermediary stage between two species. tú pensarías que entonces las especies tendrían una etapa que es intermediaria entre una y otra. You don't have that. Pero no existe eso. You don't have species that are somewhere forming between being a fish and slowly crawling out of the water. You don't have that. No ves esa etapa intermedia de cuando el pez comenzó a arrastrarse fuera del agua y adquirió patas. Okay. Letter B. Here's the big one. What about the fossil record? El punto B, ¿qué pasa con el registro fósil? One of the great things that many evolutionary scientists claim is that the fossil record proves evolution. Una de las grandes argumentos que tienen los evolucionistas You said it better than I did. Thank you. So, es que los restos fósiles comprueban la teoría de la evolución. exacto. What is the fossil record? ¿Qué son los registros fósiles? Okay. The science stuff gives me a headache. I'd rather talk about theology than science. La ciencia me da un poco de dolor de cabeza y prefiero hablar de teología que de ciencia. Fossils, the preserved remains of traces of animals, plants, and other organisms from the remote past. Fósiles, los restos conservados de rastros de animales, plantas y otros organismos del pasado remoto. Okay, so let's talk about that for a minute. Así que hablemos de eso por un momento. A fossil is a preserved remain El fósil es un resto conservado of traces of animals and plants and other organisms from the remote past. de rastros de animales, plantas y otros organismos del pasado remoto. So the preserved remain, it has to be biological material. It can't just be bone. Los restos conservados deben ser material biológico y no solamente huesos. There has to be a little, at least some, not all, but some soft tissue, some DNA, something else other than just bone. Aparte de los huesos, debe haber por lo menos algún rastro o alguna muestra de tejido que se encuentre en los registros fósiles. It's a preserved remain. Es un resto conservado. Now let's think about the concept of preservation. Ahora pensemos en el concepto de preservación. What happens to an animal out in the selva here when it dies? ¿Qué pasa con un animal cuando muere en la selva? One of two things. Una de dos cosas. Either the animal lays on top of the ground O se muere ahí sobre el césped and slowly decomposes. y lentamente se descompone. But when I say slowly, within maybe 2 weeks, it would completely decompose. Y cuando digo lentamente me refiero a que probablemente en 2 semanas ya esté totalmente descompuesto. Completely. Completamente. There's nothing left. Ya no hay nada. Or, what's the O other option? está la otra opción. Something eats it. A scavenger eats it. Un carroñero se lo come. Of course, we know that the most likely thing to happen is it's going to be eaten within the first 2 or 3 days. Y lo que sabemos es que probablemente en los próximos 2 o 3 días va a ser comido por un carroñero. So if this is what happens when animals die, Esto es lo que pasa cuando los animales mueren. then how do we have preserved remains of animals? ¿Cómo tenemos restos conservados de rastros de animales? How can it be possible to have preserved remains of animals when most of them, this is what happens to animals when they die? ¿Cómo es posible tener estos restos si esto es lo que probablemente siempre pasa cuando estos animales mueren? Well, you need to have a catastrophic event Debes tener un evento catastrófico that would cause that kind of situation que cause este tipo de situación to put the remains of the animal, kill the animal first of all, it would kill the animal para first of all, primero que todo matar al animal and that would put the remains of the animal into a position where it could be preserved without rotting, without being eaten. y posicionar al resto del animal
de tal forma que no sea comido y que tampoco sea totalmente descompuesto. And that's usually how it has to happen. That's the best explanation of how fossilization can happen, Y este es el mejor ejemplo de cómo la fosilización puede pasar, right? ¿verdad? So, there is an explanation of when that happened on the earth. There is a reason. There is an explanation. Hay una explicación por la que eso pasó en la Tierra. And that's letter B. Can the Bible explain the fossil record better than science? Y este es el punto B que dice... Not there? Okay. ¿Puede la Biblia explicar el récord fósil mejor que la ciencia? Okay. So let's look at Genesis chapter 6. Esto es Génesis capítulo 6. Describes the flood, the great flood. Génesis capítulo 6 describe el diluvio. Genesis 7:11. Génesis 7:11. Okay. It says, in the 600th year of Noah's life, El año 600 de la vida de Noé, in the second month, en el mes segundo, on the 17th day of the month, a los 17 días del mes, on that day, aquel día all the fountains of the great deep burst forth, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo and the windows of the heavens were open, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. and rain fell upon the earth 40 days and 40 nights. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Now, most of us think that the flood was just rain coming from the top, La from mayoría de from the nosotros sky. pensamos que el diluvio se trataba solamente de agua cayendo del cielo hacia la tierra. And it was that. Y fue eso. But what does it say in the verse before that? Pero ¿qué dice en el versículo anterior a ese? Not only was rain coming from the sky, No solamente estaba cayendo agua del cielo, but fountains were bursting from the deep, from underneath the ground, from deep into the ground. pero se rompieron fuentes desde la tierra. So what does that mean? Así que, ¿qué quiere decir esto? It means that there was a great catastrophe, not just a big rain shower, but a great catastrophe. Quiere decir que hubo una gran catástrofe y no solamente un fuerte aguacero. We can imagine that if fountains of water are bursting up through the ground, way deep into the ground, Si nosotros imaginásemos fuentes de agua que se están rompiendo desde lo más profundo de la tierra, we know today that when things like that happen, it triggers things like earthquakes, it causes plate tectonic changes. sabemos que si hoy en día pasan cosas así, esto altera el movimiento de las placas tectónicas, It could cause volcanoes, puede causar erupción volcánica and it's going to cause a large amount of mud and soot to be everywhere. y causa también una gran cantidad de lodo y sedimento es la palabra correcta. So, if all of this is happening, the animals are being drowned to death, the animals are being covered by large amounts of soot and mud, Así que si pensamos en esta escena, los animales que vivían en esa escena fueron cubiertos por grandes cantidades de sedimentos and the remains are being preserved in that soot and mud. y los restos pueden ser preservados y conservados bajo ese sedimento Through conditions that are causing pressure, en condiciones que están causando presión, which will create layers, que crean capas, which is an explanation, lo que es una explicación, I think it's a good one, creo que es una buena explicación for the fossil record. para el récord fósil. The fossil records are in layers of sediment, layers of stone, now it's stone, layers of stone. El registro fósil, que en ese momento debió ser capas de sedimento, pero a través de los tiempos ahora es roca sólida. So that, and there's evidence in the fossil record, Ahora, hay evidencia en el registro fósil, the Cambria explosion, la explosión cambriana, in which we see donde vemos several species all at once in a time frame that would be showing a catastrophic event producing them all at once. varias especies en una misma línea de tiempo
lo que nos indica que una catástrofe que ocurrió en ese momento. And how it would also explain how one animal is eating another animal. Lo que explica cómo se encuentran restos fósiles de un animal comiéndose a otro animal. Now, how would that happen unless something happened instantaneously to create their remains in that condition? ¿Cómo se hubiera registrado esta escena si no hubiese sido un evento que ocurre súbitamente? So that is an explanation that can explain the fossil record without needing evolution. Ahora, este es un argumento que puede explicar el registro fósil sin tener que hablar de la evolución. Okay, so based on everything we discussed, we're going to take a few minutes here, 4 minutes, for you Basado en lo que vimos, vamos a tomar unos minutos, 4 minutos, to formulate a response or an argument para formular una respuesta a un argumento in regards to evolution. de acuerdo a la evolución. And again, we won't do the role play. Just do it No vamos a individually. on your hacer own. el juego de roles, solamente vamos a elaborar nuestro argumento.